Shalom una vez más. Esta vez hablaremos de lo que es el trabajo en equipo. Es de suma importancia tener en cuenta esto cuando se trabaja en alguna empresa, alguna keila o iglesia, o cuestiones deportivas, familiares, de la calle, con los vecinos, si son scouts, en algún grupo scout. En fin, el trabajo en equipo se ocupa mucho y hay veces que es muy triste. Hay no una anécdota, sino un cuento que dice que había un hombre que tenía dos cangrejos, dos cubetas con cangrejos. A uno le decían, estaba tapado y el otro destapado, y un día le preguntaron a este señor, ¿por qué tienes uno tapado y otros destapado? Y dice, el que son tapados son holandeses y el que están destapados son mexicanos. ¿Y eso a qué se refiere? Cuando los holandeses se proponen, uno se ayuda al otro y empiezan a salirse poco a poco. En cambio, los mexicanos todos tratan de salir al mismo tiempo y nadie puede hacerlo porque en cuanto uno va arriba, los demás lo agachan para abajo. Es muy común que en cuestiones de equipo México no haya obtenido ningún mundial. Eh, en cuanto a deportes individuales, es considerado un país muy bueno, no tanto como otros, pero individualmente se ha logrado más que en trabajo de equipo. Y eso se ocupa no solamente a nivel deportivo, sino también a nivel laboral y, como habíamos mencionado, en otros ámbitos. Entonces, para ello es importante aprender los siguientes puntos. El primero es, entre mayor se conozcan los integrantes del grupo, mejor será la distribución de roles. Es decir, todos tenemos cualidades o talentos únicos que nos ayudan a ocupar una posición específica. Volvemos al ejemplo del fútbol. En el caso del fútbol, hay alguien que es muy bueno corriendo, puede servir como delantero. Hay quienes ocupan muy bien las manos, pueden servir como porteros. Hay quienes drivean bastante bien y pueden servir como delanteros, etcétera, ¿no? Entonces, el director técnico busca a la persona según sus cualidades y la pone en el lugar adecuado. Entonces, aquí en los trabajos del equipo hay que saber quién es bueno para qué cosa y ocupar el lugar indicado en el momento de cuando se va a ocupar. Siguiente punto, deberá de haber un líder o alguien que coordine los trabajos de grupo. El líder es quien debe de guiar, quien debe de empezar a mover. Muchas veces muchos se pelean por el puesto de liderazgo, sin embargo, no todos tienen esa cualidad, no porque no puedan, sino porque a veces no la han desarrollado correctamente. Entonces, como había mencionado en el capítulo anterior, todos podemos ser líderes, pero desgraciadamente no todos tienen las cualidades o no todos son buenos líderes. Entonces, hay que escoger una persona que conozca el ámbito, que conozca el lugar, que conozca lo que se va a hacer y él vaya a dirigir la operación que se requiere, ¿no? En una orquesta es importante que el que dirija la orquesta conozca todos los instrumentos, no que se especialice en todos ellos, sino por lo menos que sepa tocarlos, ¿no? De pronto el que va a dirigir, el que tiene la batuta, sabe cómo suenan los platillos, los bongos, el flautín, el arpa, la guitarra, sabe manejar también lo que es el piano, la trompeta, todos los instrumentos requeridos, ¿no? Y como tiene buen oído y sabe cuál es el sonido que se requiere, lógicamente va a poder dirigir. Entonces, quien dirija o quien tenga la capacidad de dirigir, tiene que conocer lo que se va a hacer. Si no especializarse en ello, por lo menos conocer lo básico o lo más importante. Y en base a esto, poder tener una dirección más correcta. Siguiente punto.
Aunque un equipo nadie es indispensable, todos son importantes. Es muy común que no falte la gente que de pronto eh, te quiera menospreciar porque a lo mejor tú no tienes cualidades que otras personas tienen. Entonces, nunca te dejes de influenciar por esas personas. Tú eres importante, ciertamente no somos indispensables. Por ejemplo, en la política, el presidente de la República no es indispensable, habrá otro que ocupe su lugar mejor que él. Los senadores, hay muchos que nada más están por cuestiones de corrupción, y hay quienes podrían estar en un lugar mejor, ¿no? Entonces no son indispensables, siempre habrá alguien que ocupe tu lugar. Sin embargo, cuando hacemos nuestro trabajo nos volvemos importantes y debemos de trabajar sin menospreciarnos unos a otros, sin menospreciar el trabajo de los demás, ¿no? Entonces no te menosprecies ni tampoco menosprecies a otro. Siguiente punto. Los individualistas deberán de integrarse y disciplinarse para que trabajen en equipo. Como había mencionado hace ratito, hay gente que es muy buena en alguna cuestión y a veces quiere llevarse todo el crédito. Sin embargo, en un trabajo en equipo todos somos importantes. El que dirige, el que hace la labor más ligera, más pequeña, también es importante. Y las personas que quieren hacerlo todo, simple y sencillamente no pueden y ni no deben de estar bajo tal cual cargo, ¿no? O tener persona a su responsabilidad, ¿no? Entonces, las personas que de pronto decidan trabajar de manera unilateral, sin tomar en cuenta las características y necesidades de otros, automáticamente tienen que empezar a integrarse, ¿no? En el juego de fútbol, volvemos al mismo ejemplo, habrá personas que de pronto sean muy buenos delanteros, y habrán quienes quieren hacer sus jugadas, pero a veces cuando quieres hacer la jugada y no tomas en cuenta a los demás, llegas a fallar una oportunidad que bien pudo haber terminado en gol dando un pase a algún compañero. Entonces, no menosprecies el trabajo de los demás. Si eres muy bueno en uno y crees que otras personas no son buenos en ese trabajo que están realizando, pues no los humilles, al contrario, exhórtales y enséñales. La mejor alegría es cuando tú has logrado enseñar a alguien, cuando alguien te dice, ay, mi maestro, porque he aprendido mucho de ti. Se siente bonito, aunque la adoración es para el Señor, pero aún así el que alguien te reconozca que eres un buen líder, o que eres una buena persona, o que eres una persona que sabe hablar, o que sabe tratar a las personas, y de pronto te dicen, me caes muy bien por esto y por aquello, se siente padre, más que hacer los logros individuales. Entonces, no veas este como algo competitivo entre tus mismos compañeros, sino como una oportunidad para desenvolverte bien y poder enseñar a los demás si tú ya has aprendido algo en el cual te desenvuelves demasiado bien. Siguiente y último punto. La fraternidad es opcional, pero la comunicación no deberá de faltar. Hay muchos casos en los que, por ejemplo, en el trabajo no hay mucha fraternidad, la mayoría son cristianos y, eh, y nos llevamos bien. Sin embargo, si no hubiera fraternidad no hubiera problema. El simple hecho de que nos comunicásemos y supiéramos qué es lo que quiere el uno con el otro, cómo podemos bajar cajas más rápidamente, cómo podemos servirle al cliente mejor, cómo organizarnos porque mientras uno está comiendo, el otro pues está trabajando, en fin. eh, Eso de comunicarnos y saber qué es lo que quiere el otro para el beneficio de la organización, del trabajo o del movimiento para el cual se está realizando dicho trabajo, es importante llevarlo a cabo con comunicación, porque sin esta automáticamente el trabajo se viene abajo. Entonces no hay que olvidar la comunicación, como decía aquí en el último punto, la fraternidad es opcional. Si no hay fraternidad no hay problema, no es necesario que
se lleven muy bien para estar trabajando bien, simplemente que se comuniquen. Y ya en cuestiones ya familiares, pues sí es necesario que ya esa hermandad, ¿no? Hasta aquí sería este capítulo y nos veremos para el siguiente. Que tenga excelente día. Hasta la próxima.